La idea de cómo era el mundo antes del diluvio proviene principalmente de textos antiguos, como la Biblia y otras fuentes mitológicas y culturales que describen un periodo muy diferente al mundo que conocemos hoy. Aunque los detalles varían según cada tradición, muchos relatos comparten algunas características comunes sobre este periodo, y los temas abarcan aspectos sociales, ambientales, y hasta climáticos y espirituales. El mundo de la abundancia y longevidad. En muchas historias, el periodo antes del diluvio se describe como una era de abundancia y longevidad. En la Biblia, por ejemplo, los patriarcas de esa época vivían cientos de años, con Matusalén alcanzando los 969 años. La longevidad también aparece en otras culturas, como en la mitología sumeria, en la cual los reyes que gobernaban antes del diluvio tenían reinados extraordinariamente largos. La tierra parece ser un lugar fértil y próspero, con poca o ninguna escasez de alimentos y condiciones que permitían una vida más extensa. Civilizaciones avanzadas y cultura. Algunos teóricos de la historia alternativa sugieren que existieron civilizaciones avanzadas antes del diluvio. Esto no necesariamente implica tecnología como la conocemos, sino un profundo conocimiento de arquitectura, astronomía, agricultura y espiritualidad. Se cree que pudieron existir ciudades desarrolladas, con infraestructuras avanzadas para la época, así como un sistema social complejo. Las leyendas sobre civilizaciones avanzadas como la Atlántida, mencionada por Platón, evocan imágenes de sociedades con conocimientos tecnológicos y espirituales profundos que fueron destruidas por un cataclismo, a menudo asociado con el diluvio. Gigantes y seres sobrenaturales. En el Génesis, se menciona a los Nefilim, descritos como seres gigantescos, y a veces se interpreta que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Muchas culturas antiguas tienen historias de seres de gran estatura o habilidades sobrenaturales que vivieron en esa época. Por ejemplo, en la mitología griega, los titanes son seres colosales que habitaron el mundo antes de los humanos. Estos seres suelen estar asociados con la decadencia moral del mundo prediluviano, ya que a menudo se les representa como seres poderosos que contribuyeron al mal y la corrupción en el mundo. Corrupción y decadencia moral. En la narrativa bíblica, uno de los motivos principales para el diluvio es la corrupción y la decadencia moral de la humanidad. Se describe un mundo lleno de violencia, inmoralidad y desobediencia a las leyes divinas. En el Génesis, se dice que, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. La idea de una sociedad moralmente corrupta antes del diluvio también aparece en textos de otras culturas, que sugieren que los dioses castigaron a la humanidad por sus transgresiones. 5. Un clima diferente y estabilidad ecológica. Algunos estudiosos e intérpretes de textos sagrados sugieren que el clima en la Tierra antes del diluvio era más estable y agradable. Algunos creen que la atmósfera era más densa o contenía una capa de vapor, creando un efecto invernadero que hacía que el clima fuera cálido y estable. En la Biblia, se sugiere que antes del diluvio no llovía en la tierra de la misma manera que después. El agua para las plantas venía de un rocío, o de fuentes subterráneas. Génesis 2:5-6. Esta teoría del clima prediluviano sugiere que las condiciones del mundo eran mucho más uniformes, sin eventos climáticos extremos como los conocemos hoy. La relación entre dioses y humanos. En muchas tradiciones, el diluvio marca un punto de separación entre los dioses y los humanos. Antes del diluvio, se cree que había una relación más directa entre ellos. En el relato bíblico, Dios se comunica de forma directa con Noé, y en textos sumerios y babilónicos, los dioses interactúan más frecuentemente con los humanos. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses deciden enviar un diluvio debido a que los humanos se habían vuelto demasiado ruidosos y numerosos, perturbando la paz de los dioses. El propósito y consecuencias del diluvio. En muchos relatos, el diluvio fue un acto de purificación, con el objetivo de resetear la tierra y eliminar la corrupción que había crecido. Este cataclismo no solo fue un evento de destrucción, sino de restauración. En el relato bíblico, después del diluvio, se establece un pacto entre Dios y la humanidad, simbolizado por el arco iris, prometiendo no destruir la tierra nuevamente de esa manera.
El diluvio se convierte en un punto de referencia importante para establecer un nuevo comienzo, uno en el que los sobrevivientes intentan evitar los errores de sus antecesores. Interpretaciones modernas y teorías alternativas. Algunos investigadores han intentado conectar la historia del diluvio con posibles eventos reales, como el aumento del nivel del mar al final de la última era glacial o inundaciones locales significativas en Mesopotamia. Arqueólogos han descubierto evidencias de grandes inundaciones en la región de Mesopotamia que podrían haber sido el origen de estas historias. Otros han propuesto que la historia del diluvio puede ser un reflejo cultural de desastres naturales antiguos que las civilizaciones recuerdan y mitifican como una advertencia moral para el futuro. Conclusión: el mundo antes del diluvio, en esencia, representa un período en el que la humanidad y las fuerzas superiores estaban mucho más conectadas, aunque también es descrito como un tiempo de gran corrupción y decadencia moral. Es posible que esta historia de una era próspera y longeva que culmina en destrucción sea una manera de explorar temas universales sobre la naturaleza humana, la moralidad y las consecuencias de las acciones humanas en la Tierra. Simbolismo del agua y el diluvio como renacimiento. En casi todas las culturas antiguas, el agua simboliza la vida, la pureza, y también el caos. En el contexto del diluvio, el agua representa una fuerza que puede destruir y limpiar a la vez, llevándose con ella lo corrupto y permitiendo un nuevo comienzo. Este tema del agua como renacimiento aparece también en otras mitologías, como la de los mitos hindúes, donde el diluvio trae una regeneración y permite que la vida comience de nuevo. El diluvio es visto como un renacer de la humanidad, en el cual solo los puros, o los elegidos, sobreviven, como Noé y su familia en la tradición judeocristiana, o Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. Estos sobrevivientes representan la semilla de una nueva humanidad, que ha pasado por una purificación y que está llamada a crear un nuevo orden moral. Desarrollo de la agricultura y vida comunitaria antes del diluvio. Algunas teorías sostienen que antes del diluvio, las personas vivían en comunidades agrícolas muy avanzadas, con conocimientos de cultivo y recolección. Las primeras civilizaciones, como las de Mesopotamia, están vinculadas a la agricultura y al desarrollo de sistemas comunitarios complejos. En muchas culturas, los sobrevivientes del diluvio son considerados los ancestros de las futuras generaciones, quienes transmiten los conocimientos previos de agricultura, ganadería y construcción. Estos conocimientos serían la base para las civilizaciones que resurgirían después del cataclismo. El arca como símbolo de refugio y esperanza. El arca en la historia de Noé representa mucho más que una estructura física. Es un símbolo de refugio, esperanza y la salvación de lo bueno en medio de un mundo caótico. La construcción del arca implica preparación, obediencia y un acto de fe en tiempos de adversidad. En otros mitos, como el hindú de Manu, el arca es un gran barco que los dioses instruyen a Manu a construir para preservar la vida. Manu lleva consigo semillas y animales, similar a Noé, para reiniciar la vida después del diluvio. Este tema del refugio y la preservación de la vida aparece en diferentes formas en los mitos antiguos, pero todos transmiten la importancia de proteger la esencia de la vida ante las adversidades. Legado espiritual y la ley divina después del diluvio. En la tradición bíblica, tras el diluvio, Dios establece un pacto con Noé y su descendencia, representado por el arco iris. Este pacto simboliza una promesa de paz y un compromiso de no volver a destruir la humanidad de esa forma. La relación entre la humanidad y lo divino se renueva después del diluvio, y esto también marca el establecimiento de ciertos principios o leyes para una convivencia más armoniosa. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses también reflexionan sobre su decisión de provocar el diluvio y llegan a un acuerdo de ser más justos y compasivos con la humanidad. El mito del diluvio como advertencia moral para futuras generaciones. Muchos estudiosos ven la historia del diluvio como una advertencia moral. La corrupción y la decadencia que preceden al diluvio muestran el peligro de alejarse de los valores esenciales y de ignorar las consecuencias de las acciones. El relato del diluvio enseña que la destrucción puede llegar cuando los valores se ven comprometidos. Este mensaje resuena a lo largo de la historia en múltiples culturas, recordándonos la importancia de la ética y la responsabilidad en nuestras interacciones con el mundo y entre nosotros mismos. Influencia del mito en la cultura y el arte. La historia del diluvio ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y filosofía.
Desde la pintura y escultura renacentista hasta la literatura moderna, el tema del diluvio y el mundo anterior a él ha sido interpretado como una reflexión sobre la naturaleza humana. La literatura a menudo explora el dilema de la destrucción como parte del ciclo de vida y muerte, y los desafíos de la supervivencia humana y moralidad en tiempos de crisis. El diluvio simboliza la prueba última que obliga a los seres humanos a enfrentar su capacidad de cambio y redención. Interpretaciones modernas y científicas. Algunos científicos y arqueólogos han investigado posibles eventos reales que podrían haber inspirado el mito del diluvio. Se han encontrado pruebas de inundaciones antiguas significativas en diferentes partes del mundo, como en la región del Mar Negro y en Mesopotamia, lo cual sugiere que quizás algunas de estas leyendas se basaron en desastres naturales reales. La posibilidad de que estos relatos sean recuerdos de eventos climáticos catastróficos abre un diálogo entre la ciencia y el mito, sugiriendo que nuestras historias más antiguas pueden tener raíces en experiencias colectivas. Conclusión. El legado del mundo prediluviano. La era antes del diluvio simboliza tanto un tiempo de plenitud y conexión con lo divino como de corrupción y caída. Representa el ciclo de crecimiento y decadencia, y la necesidad de renacer y mejorar a través de pruebas difíciles. Estos relatos sirven como recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio en nuestras vidas, respetando tanto el mundo natural como las normas éticas, para evitar que nuestras acciones desencadenen eventos devastadores. Finalmente, el mito del diluvio y la era previa a este nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y con nuestros valores, y cómo estas historias pueden ayudarnos a comprender mejor las lecciones de la historia y a construir un futuro más consciente. Espero que esta continuación te haya ayudado a ver más aspectos del mundo antes del diluvio y de cómo estas historias influyen en nuestras creencias y enseñanzas actuales. ¿Te gustaría que profundizara en algún tema específico o te ayude con algún aspecto particular de estos relatos? La historia del diluvio y el mundo anterior a él ofrece una de las narrativas más poderosas y duraderas en la historia de la humanidad. Más allá de ser solo un relato de catástrofes y supervivencia, el diluvio simboliza una lección universal que abarca espiritualidad, moralidad, y la conexión entre la humanidad y lo divino. Representa un ciclo de vida y muerte, de crecimiento y purificación, que se repite no solo en antiguas leyendas sino también en nuestras experiencias colectivas y personales. El mundo antes del diluvio se describe a menudo como una época de prosperidad, longevidad y armonía con la naturaleza. Era un mundo donde la humanidad vivía en condiciones de abundancia, pero también en el riesgo constante de caer en la decadencia. En los relatos bíblicos y en otras culturas, esta era previa al diluvio fue testigo del surgimiento de seres especiales, como los gigantes o Nefilim, que representan la mezcla de lo humano con lo divino y lo sobrenatural, a menudo como un reflejo de los excesos de la humanidad en su búsqueda de poder. El diluvio marca un punto de inflexión. Representa la limpieza del mundo de su corrupción y la restauración de un nuevo orden. A través de personajes como Noé, Utnapishtim o Manu, estas historias muestran cómo el compromiso con valores elevados y la fe en algo más grande que uno mismo puede proporcionar salvación en medio de la destrucción. La construcción de un arca, ya sea literal o simbólica, refleja el valor de prepararse y proteger lo esencial en tiempos de caos, confiando en que el bien puede y debe prevalecer. Al finalizar el diluvio, la humanidad experimenta una transformación, marcada por pactos y promesas. En el relato bíblico, el arco iris se convierte en un símbolo de reconciliación entre Dios y la humanidad, una garantía de que no habrá otra destrucción de ese tipo. Este acto de renovación trae consigo un mensaje poderoso. El ser humano tiene la capacidad de elegir un camino más sabio y justo, evitando los errores del pasado y construyendo una sociedad con fundamentos más sólidos y éticos. La historia del diluvio se convierte, entonces, en un espejo donde cada generación puede verse reflejada, invitándonos a considerar las repercusiones de nuestras decisiones. Nos recuerda que en nuestra historia colectiva existen momentos de renovación y que siempre tenemos la posibilidad de aprender y corregir el rumbo, evitando caer en ciclos de decadencia. Al final, el diluvio y el mundo anterior a él nos dejan una lección que sigue siendo relevante. La necesidad de equilibrio entre el progreso y la humildad, entre el poder y la responsabilidad. Nos enseña que, aunque podamos alcanzar grandes logros,
Siempre debemos recordar nuestra conexión con la naturaleza y con valores éticos fundamentales. Estos relatos universales no solo reflejan el temor a la destrucción, sino también la esperanza de un nuevo comienzo, guiado por el respeto, la empatía y la sabiduría. Así, el mundo antes del diluvio y su historia de renovación trascienden el tiempo y la cultura, convirtiéndose en una invitación a reflexionar sobre nuestra humanidad, a valorar nuestras acciones y a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre es posible un renacer.